Ferromex no se volvió grande por trenes bonitos, se volvió grande porque tomó una parte brutal del cuerpo industrial de México y la puso sobre rieles. Y cuando una máquina así se detiene, el país lo siente. Eso es lo que hace fuerte esta historia. No estamos hablando de una marca simpática ni de una empresa que vive de nostalgia ferroviaria. Estamos hablando de acero, carga, puertos, grano, autos, diésel, fronteras, patios, cruces y locomotoras que mueven mucho más que mercancía. Mueven ritmo económico, mueven cadenas de suministro, mueven parte del norte y del centro de México como si fueran arterias de hierro. Y cuando una empresa controla una parte tan grande de ese movimiento, deja de ser solo transporte, empieza a aparecer poder. Ferromex se presenta como el operador de carga más grande de México. Habla de más de 890 locomotoras y 35.473 carros ferroviarios. Le gusta decir que es la fuerza que mueve a México, y por una vez no suena a frase publicitaria vacía, porque una máquina de ese tamaño no se mide en logotipos, se mide en lo que pasa cuando falla, se mide en los puertos que se frenan, en el grano que no cruza, en los carros que no llegan a planta, en el combustible que se retrasa, en la frontera que se tensa, en las líneas que se llenan de espera y en las pérdidas que empiezan a contarse por día. ¿Y si Ferromex nunca hubiera sido solo una empresa de trenes, sino una parte del esqueleto económico del país? Esa es la pregunta correcta, porque la palabra ferrocarril engaña. Hace pensar en algo viejo, lento, casi romántico. Pero Ferromex no vive de romanticismo. Vive de precisión, de concesiones, de volumen, de control de corredor, de permisos, de coordinación con Estados Unidos y de la capacidad de mover grandes cantidades donde el camión ya no alcanza con la misma eficiencia. Eso la vuelve menos visible que una tienda o una televisora, pero no menos poderosa, solo más silenciosa. Lo más incómodo es que esa potencia convive con otra realidad mucho más dura. Los trenes de Ferromex no solo cargan mercancía, también atraviesan una geografía de migración, muerte, desesperación y frontera. En 2023, la empresa llegó al punto de detener 60 trenes rumbo al norte, después de muertes e heridas de migrantes que usaban los convoyes para intentar llegar a Estados Unidos. Ahí la historia dejó de ser solo logística y se volvió otra cosa, un choque entre una máquina industrial y una tragedia humana repetida. Ese momento fue clave porque rompió una ilusión, la ilusión de que Ferromex era solo un tema para ejecutivos, puertos y fábricas. De pronto quedó claro que sus rieles también atravesaban uno de los nervios más dolorosos de México, y eso le dio a la historia algo que muy pocas empresas industriales consiguen: una dimensión humana imposible de ignorar. Los trenes seguían siendo de carga, pero ya no se podían mirar solo como carga. También por eso Ferromex funciona tan bien como tema, porque puede contarse desde arriba y desde abajo, desde el mapa industrial, la concesión, la flota, la frontera, o desde la gente que ve pasar el tren, desde los patios, desde el polvo, desde los convoyes detenidos, desde el riesgo, desde los migrantes colgados en techos metálicos buscando el norte. Es una empresa que existe en dos planos al mismo tiempo, el del negocio pesado y el de la herida social. Y ahí está el verdadero corazón de esta historia. No cómo se hicieron más locomotoras, no cómo crecieron los carros, sino cómo una empresa logró convertirse en una pieza central del movimiento industrial de México y, al mismo tiempo, terminó atravesando algunas de las escenas más crudas del país. Ferromex no vende una experiencia, no vende una ilusión, vende flujo, y cuando controlas el flujo, controlas mucho más de lo que parece. Para entender cómo una concesión ferroviaria terminó convertida en una de las máquinas más pesadas y contradictorias de México, hay que ir al momento en que los rieles dejaron de ser del Estado y empezaron a caer en manos privadas. Ahí fue donde el acero empezó a cambiar de dueño y con él cambió también el poder. La historia moderna de Ferromex no empieza con un silbato ni con una estación. Empieza con una decisión política: desarmar la vieja estructura ferroviaria del Estado y repartir el control de los rieles en concesiones privadas. Ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante.
Porque una cosa es tener trenes nacionales agotados. Otra, muy distinta, es entregar los corredores más valiosos a grupos privados con dinero, ambición y hambre de largo plazo. A finales de los 90, México estaba reordenando piezas. El viejo sistema de ferrocarriles nacionales de México ya no aguantaba como antes. El ferrocarril estatal tenía desgaste, ineficiencia, rezagos y una estructura cada vez menos sostenible para un país que quería mover más carga, integrarse mejor al comercio con Estados Unidos y modernizar su red. En ese contexto llegaron las concesiones, y ahí apareció Grupo México. La historia oficial de GMXT lo resume sin demasiada emoción. En 1997, Grupo México obtuvo las concesiones del Pacífico Norte, Chihuahua Pacífico y la línea corta Nacosari-Nogales. En 1998 nace formalmente Ferromex. Dicho así, suena administrativo. En realidad fue un momento enorme, porque lo que estaba en juego no era una marca, era una red, una parte decisiva de la movilidad ferroviaria del país. Quien ganara ese tablero no solo tendría rieles, tendría corredores, acceso industrial, puertos, frontera y una ventaja logística que con el tiempo podía volverse estructural. ¿Quién gana de verdad cuando el Estado se hace a un lado y un privado toma los rieles? La respuesta es incómoda porque no cabe en un eslogan ideológico simple. Gana quien puede invertir, operar, apretar costos, mover volumen y conectar mejor la carga. Pero también gana quien consigue ocupar una infraestructura crítica con lógica empresarial. Y cuando una infraestructura crítica pasa a manos privadas, la conversación deja de ser solo eficiencia. Se vuelve también poder, porque ya no hablas solo de trenes. Hablas de quién manda sobre los flujos. Grupo México entendió muy rápido lo que había en juego. No compró nostalgia, compró músculo. Compró la posibilidad de armar una red integrada que sirviera a minería, automotriz, grano, combustibles, contenedores y cruces fronterizos. Compró acero útil. Y el acero útil, en una economía industrial, vale muchísimo más que cualquier relato bonito sobre el pasado del tren. Ese es el punto que vuelve a Ferromex más dura de lo que parece. No nació como una empresa que se hizo grande poco a poco vendiendo mejor que otros. Nació ya pegada a una jugada de escala mayor. Nació del reordenamiento de una infraestructura nacional. Y eso le dio desde el principio una textura distinta, más pesada, más estratégica, más cercana a un operador sistémico que a una compañía común. También hay algo más que vale la pena subrayar. En muchas historias empresariales, el origen está en un garaje, una tienda o una intuición genial. Aquí no. Aquí el origen está en una concesión, en un mapa, en una decisión estatal que abre espacio para que un grupo privado capture una parte del esqueleto logístico del país. Eso cambia por completo el tono. Ferromex no nace pequeña ni inocente, nace grande, seria y con la posibilidad real de volverse dominante. Y una vez que una empresa nace así, la pregunta ya no es si va a crecer. La pregunta es cuánto espacio va a ocupar y cómo se va a sentir ese crecimiento en el resto del sistema. Porque una concesión grande no solo te da negocio, te da tiempo, te da cobertura, te da la posibilidad de hacerte indispensable antes de que el mercado termine de entender cuánto dependía ya de ti. Por eso este bloque importa tanto. Porque aquí se decide el tipo de historia que vamos a contar. No la de una empresa simpática que encontró un nicho, sino la de una máquina que nació sobre rieles estratégicos y fue convirtiendo esa ventaja inicial en una forma muy concreta de poder. Primero vino la concesión, luego vino la red. Después vendría todo lo demás: locomotoras, patios, cruces, frontera, migración, crisis y una pregunta cada vez más pesada sobre quién controla de verdad el movimiento del país. Una vez nacida, Ferromex no podía vivir de la pura concesión. Tenía que convertirse en máquina real. Eso significa locomotoras, patios, talleres, rutas, carros, personal, mantenimiento, energía y una lógica operativa capaz de sostener volúmenes cada vez más altos. Porque los rieles por sí solos no mueven nada. Lo que mueve de verdad es la disciplina que se monta encima de ellos.
Ahí es donde la historia se hace más industrial y, al mismo tiempo, más poderosa. Ferromex se vende hoy como el operador de carga más grande del país y muestra con orgullo su flota de más de 890 locomotoras y más de 35,000 carros ferroviarios. Esa cifra no impresiona solo por lo grande, impresiona por lo que permite. Permite mover autos terminados, acero, contenedores, maíz, trigo, cemento, combustibles, minerales, químicos, fertilizantes. Permite conectar puertos, fábricas, centros logísticos, refinerías, graneros, cruces fronterizos y zonas industriales dispersas en una geografía difícil. Y aquí está una de las claves narrativas más útiles. Ferromex no mueve una sola industria, mueve varias al mismo tiempo. Eso la hace más fuerte que una empresa especializada en una sola mercancía. Porque cuando una categoría se enfría, otra puede sostener el flujo. La automotriz empuja, el grano empuja, el combustible empuja, el intermodal empuja. La empresa se vuelve más que un operador, se vuelve una plataforma. ¿En qué momento una red deja de ser transporte y empieza a aparecer infraestructura nacional? Probablemente en el momento en que demasiados sectores dependen de ella a la vez. Ahí es donde Ferromex empieza a pesar distinto. Ya no es solo la empresa de trenes, es la que toca demasiadas cadenas al mismo tiempo como para no ser tomada en serio. Una automotriz no la puede ignorar. Un exportador agrícola no la puede ignorar. Un puerto no la puede ignorar. Una frontera congestionada no la puede ignorar. Cuando llegas a ese punto, tu valor deja de medirse solo en ingresos y empieza a medirse en dependencia ajena. Eso también exige un tipo de gestión fría, porque mover carga pesada no tiene nada de épico cuando se hace bien. Lo épico aparece cuando falla, cuando descarrila, cuando se atrasa, cuando el permiso no sale, cuando el patio se satura, cuando el corredor se congestiona. Pero para evitar eso todos los días hace falta otra cosa: repetición, mantenimiento, coordinación, inversión y tolerancia cero al error tonto. Ferromex vive en esa disciplina. El acero no perdona improvisaciones. También por eso la empresa no debe narrarse como simple continuación del viejo ferrocarril mexicano. Es otra especie. El tren estatal podía cargar con símbolos nacionales. Ferromex carga con KPI, eficiencia, permisos, rendimiento, frontera, operación continua y competencia contra el autotransporte. Eso no la hace menos relevante, la hace más brutal, porque obliga a mirar el tren ya no como memoria del país, sino como músculo logístico privado. Hay una imagen que ayuda mucho a entender esto: México como cuerpo industrial, las fábricas como órganos, los puertos como entradas, la frontera como cuello de botella, los patios como articulaciones, y Ferromex como venas de acero. No es una metáfora exagerada, es una manera útil de ver por qué una empresa así importa más de lo que el público promedio imagina. Si el flujo se mantiene, el cuerpo aguanta. Si el flujo se corta, todo el sistema empieza a resentirse. Y justamente ahí se prepara el siguiente gran giro, porque una red tan pesada no vive encerrada dentro de México. Tarde o temprano choca con la frontera, y en la frontera se ve lo mejor y lo peor de una empresa como esta: su valor, su fragilidad, su capacidad de mover y su incapacidad de saltarse los cuellos de botella que hacen temblar a dos países a la vez. Ferromex no se entiende del todo desde los patios interiores. Se entiende mejor cuando la miras empujando hacia el norte, porque en cuanto el tren entra al juego fronterizo entre México y Estados Unidos, deja de ser una red nacional grande y se convierte en una pieza binacional de cadenas de suministro enormes. Ahí cambia el tamaño real de la empresa. En la frontera no se trata solo de cruzar, se trata de coordinar con otros ferrocarriles, de gestionar permisos, de alinear ventanas de operación, de no colapsar patios, de no desbordar la capacidad y de sostener un flujo que conecta el centro y el norte de México con industrias estadounidenses que no quieren escuchar excusas. El problema no es únicamente técnico, es sistémico, porque en un corredor así cualquier retraso chiquito puede convertirse en un cuello de botella caro. Reuters lo dejó claro en 2024.
El tráfico de trenes de grano entre Estados Unidos y México venía con retrasos fuertes porque la demanda ya estaba superando la capacidad de la infraestructura, sobre todo en pasos como Eagle Pass y El Paso. Luego vino un descarrilamiento en México y se suspendieron algunos permisos. Ahí ves todo lo que importa esta red. No hace falta una catástrofe nacional para que el sistema se tense. Basta con que algo se rompa en el lugar equivocado. ¿Quién manda de verdad en la frontera? ¿El país, la empresa o el cuello de botella? La respuesta, como casi siempre en logística pesada, es incómoda. Manda el cuello de botella, porque puedes tener locomotoras, clientes y contratos. Pero si la capacidad no da, si el corredor se satura, si un accidente corta el paso o si los permisos se frenan, el acero se convierte en espera. Y la espera, cuando se trata de grano, autos, contenedores o combustibles, se traduce rápido en dinero perdido y presión política. Ese punto es clave para la historia de Ferromex porque la ubica donde de verdad pesa, no en el imaginario romántico del tren, sino en la ansiedad del supply chain. Cuando la empresa funciona, nadie fuera del negocio piensa demasiado en ella. Cuando falla o se atasca, todo el mundo se acuerda. Agricultores, navieras, exportadores, plantas, traders, patios, reguladores. Esa es una de las definiciones más brutales de infraestructura crítica, algo que pasa desapercibido hasta que se detiene. También aquí se vuelve más evidente la relación de Ferromex con el autotransporte. GMX te lo dice de forma muy clara en sus reportes recientes. Quiere seguir ganando participación frente al camión. Eso significa que la pelea no es solo contra el tiempo o contra otros ferrocarriles. También es contra otra forma entera de mover mercancía. Y para ganarla no basta con ser grande, hay que ser confiable, más predecible, más útil a escala. Pero la frontera castiga justo donde más duele, en la previsibilidad. Una red puede estar perfecta puertas adentro y aún así sufrir por una saturación binacional, por un descarrilamiento, por un cuello de botella operativo o por una decisión administrativa. Ahí es donde Ferromex deja de parecer todopoderosa y empieza a parecer lo que también es. Una máquina enorme, sí, pero pegada a limitaciones que no controla del todo. Y eso prepara otro de los grandes temas del relato. Porque si la frontera revela la fragilidad industrial de la red, la migración va a revelar su fragilidad humana. Los mismos trenes que arrastran granos, acero o autos también atraviesan el mapa de la desesperación. Y cuando esas dos realidades chocan, la historia ya no puede contarse solo como una historia de carga. No basta con nacer grande y mover mucho. Los grandes grupos siempre quieren más tablero. En el caso de Ferromex, eso se ve con claridad cuando aparece Ferrosur, porque una concesión importante puede darte poder, pero una red más integrada te da otra cosa: continuidad territorial, más control, más cobertura y menos huecos. La historia oficial de GMXT marca 2005 como el año en que la división ferroviaria de Grupo México adquiere el 75% de Ferrosur. Puede sonar a un dato corporativo más, no lo es. Es otro paso en la concentración de la red. Otro pedazo del mapa que deja de estar realmente suelto. Otro tramo de país que empieza a responder a una misma lógica de grupo. Eso es muy importante para el tono que queremos, porque Ferromex no debe verse solo como un operador eficiente. Debe verse como parte de una estructura que fue ensanchando su control. Y cuanto más ensancha una estructura su control sobre corredores, rutas y cobertura, más deja de parecer empresa en el sentido pequeño y más empieza a parecer sistema. Esa es la palabra que conviene fijar aquí: sistema. ¿En qué momento una empresa de trenes deja de ser empresa y empieza a parecer dueño de rutas? La respuesta vuelve a estar en la escala, cuando ya no eres un jugador entre varios en una ruta concreta, sino una pieza central de demasiadas conexiones a la vez. Cuando el cruce, el puerto, la industria y la concesión empiezan a sonar al mismo grupo. Cuando hablar de ferrocarril de carga en México termina sonando, una y otra vez, a Grupo México Transportes. Esa concentración también trae otra consecuencia. La empresa empieza a verse de otra manera ante el mercado y ante el Estado. Ya no como una firma útil,
sino como un actor demasiado importante como para no ser vigilado. De hecho, en 2024 COFECE abrió una investigación sobre el mercado mexicano de transporte ferroviario de carga por posibles problemas de competencia. Ni siquiera necesitó señalar nombres desde el primer momento para que el mensaje fuera claro. El sector ya era lo bastante sensible como para levantar sospechas sobre ausencia de condiciones competitivas. Ese dato importa porque cambia el marco. Una cosa es ser grande. Otra es ser tan grande que el regulador empiece a preguntarse si el tablero sigue siendo tablero o si ya se convirtió en un terreno demasiado cerrado. Ahí la historia de Ferromex deja de girar solo alrededor de locomotoras, vagones y volumen. Entra el tema del poder de mercado, y cuando entra ese tema, la conversación ya es otra. La empresa, por supuesto, puede defenderse desde la lógica de eficiencia, inversión y cobertura. Y parte de eso es cierto. Una red ferroviaria pesada exige capital, mantenimiento y una visión de largo plazo que no cualquiera tiene. Pero el otro lado de esa verdad es igual de fuerte. Quien logra montar esa red y expandirla termina acumulando una posición que no se parece a la de un jugador cualquiera. Eso es lo que hace que Ferromex funcione tan bien para tu canal. No es una historia solo técnica, es una historia de concentración, de captura de rutas, de expansión de control y de la línea cada vez más delgada entre infraestructura necesaria y poder demasiado cómodo sobre esa infraestructura. Y justo cuando el bloque parece irse demasiado hacia lo industrial, entra la grieta humana más dura de toda la historia. Porque mientras la empresa consolidaba rutas y cobertura, sobre esos mismos techos de metal viajaban también los que no tenían ruta, ni papeles, ni margen, ni otra vía para intentar subir hacia el norte. Y ahí el tren se vuelve otra cosa. Hay un momento en que Ferromex deja de ser una historia de concesiones, patios y volumen, y se convierte en algo mucho más incómodo. Ese momento llegó en septiembre de 2023, cuando la empresa detuvo 60 trenes rumbo al norte después de muertes e heridos entre migrantes que venían usando los convoyes para intentar llegar a Estados Unidos. Eso no fue una anécdota. Fue una escena nacional. De pronto, la máquina industrial quedó atravesada por una imagen imposible de limpiar con lenguaje corporativo, cuerpos humanos trepados al acero de una red diseñada para carga. La empresa explicó que la suspensión buscaba proteger la seguridad de los migrantes, y el presidente la llamó una medida inusual. Reuters reportó además otra cifra que por sí sola ya daba el tamaño del golpe. Detener esos 60 trenes representaba pérdidas diarias por unos 40 millones de pesos. Ahí es donde esta historia se vuelve enorme, porque no estás viendo solo un problema de operación, estás viendo el choque entre dos Méxicos que normalmente no se cuentan juntos. El México del flujo industrial, la frontera, la exportación y la gran logística, y el México de la migración, la precariedad, la desesperación y el riesgo extremo. Ferromex quedó justo en medio. ¿Qué pasa cuando una máquina diseñada para mover mercancía termina cargando una crisis humana encima? Pasa que el relato cambia para siempre. Ya no puedes vender la empresa solo como eficiencia, ya no puedes mirar el tren solo como columna vertebral industrial. Tienes que aceptar que esos mismos rieles también son escenario de una herida social brutal. La famosa Bestia no es un tren de marca única ni una sola compañía, pero cuando Ferromex detuvo sus convoyes, el país vio con toda claridad hasta qué punto su red estaba metida en ese drama. Y esa escena tiene una fuerza visual que muy pocas historias empresariales consiguen. Techos de vagones llenos, gente colgada del metal, convoyes detenidos, pasos hacia el norte, patios militarizados, pérdida económica, presión política, radios hablando de muertos y heridos, y una empresa gigante intentando explicar algo que en el fondo no podía resolver por sí sola. Porque ese es otro punto importante. Ferromex no creó la migración, pero sus trenes quedaron atrapados en ella. Esto también golpea la idea de control. Una empresa como Ferromex vive de la sensación de que el flujo puede administrarse, de que el tren sale, avanza, llega y descarga. La migración rompe esa ilusión, muestra que puedes tener locomotoras, concesiones y patios,
y aún así no mandar del todo sobre lo que pasa encima de tus vagones. Ahí la empresa aparece vulnerable de una forma que no cabe en un KPI, y sin embargo, esa misma vulnerabilidad también muestra el tamaño de su peso. Cuando Ferromex frenó, la conversación no fue local, se volvió nacional, porque si una máquina así se detiene, el impacto se riega rápido. Clientes, puertos, frontera, patios, exportadores, agricultores, industriales. El acero humanamente desbordado también era acero económicamente indispensable. Ese es el punto más duro de toda la historia. La empresa no puede limpiarse del drama, pero tampoco puede dejar de moverse indefinidamente. Tiene que seguir operando, aunque los rieles atraviesen una realidad que ningún manual logístico resuelve. Y eso la convierte en una compañía todavía más contradictoria, poderosa, necesaria, rentable y al mismo tiempo atrapada dentro de una de las rutas más dolorosas del continente. Después de eso, Ferromex ya no puede leerse igual. Ya no es solo la fuerza que mueve a México, también es una red por la que se filtra la crisis de un México y una América que se parten entre frontera, pobreza y supervivencia. Y cuando una empresa carga con algo así, el negocio deja de ser puro negocio. Si el bloque anterior mostró la grieta humana, este muestra la grieta operativa, porque una máquina enorme puede sobrevivir a mucha presión, pero no a la fantasía de que su capacidad es infinita. Reuters lo dejó claro en 2024. El tráfico ferroviario entre Estados Unidos y México venía arrastrando demoras serias en granos. Luego Ferromex y Union Pacific frenaron algunos permisos en Eagle Pass tras un descarrilamiento en México. Después se reanudaron algunos permisos, pero la advertencia ya estaba puesta. La demanda estaba empujando más fuerte que la infraestructura disponible. Ese dato importa mucho porque revela una verdad incómoda para cualquier operador gigante. El tamaño no te vuelve inmune al atasco. De hecho, a veces te vuelve más visible cuando el atasco llega. Si eres pequeño y fallas, el daño se limita. Si eres Ferromex y fallas en un corredor clave, el golpe se siente en agricultura, exportación, plantas, traders, puertos y cadenas de suministro que no quieren escuchar que el problema es temporal. ¿De qué sirve ser una máquina enorme si igual puedes quedar atrapada en tus propios límites? La pregunta es brutal, pero justa, porque una parte del relato corporativo siempre vende expansión, inversión y cobertura, y todo eso puede ser real. GMXT reportó en 2024 crecimiento en carloads y en net ton kilómetros, justamente como resultado de inversiones. Pero el otro lado de la historia es que el sistema siempre tiene un punto de tensión, un cruce saturado, una vía cerrada, un descarrilamiento, un cuello binacional, un límite físico al que no le importa tu branding. Y cuando se llega a ese punto, la narrativa de fuerza que mueve a México se convierte en otra cosa. Máquina que el país necesita, pero que tampoco puede resolver sola todos sus propios cuellos. Ahí la historia madura. Deja de ser la de una empresa poderosa sin fricción. Se vuelve la de una empresa gigantesca que vive peleando contra sus propias escalas, contra su propia densidad y contra el hecho de que mover más no siempre es posible al ritmo que el mercado quiere. Ese es un rasgo típico de las infraestructuras críticas. Son admiradas cuando fluyen y cuestionadas cuando saturan. El problema es que siempre están más cerca de la saturación de lo que el público imagina, porque no operan en vacío. Operan en una red donde la demanda, el clima, la frontera, la seguridad, los descarrilamientos y hasta las huelgas en puertos de otro país pueden alterar el equilibrio. Lo interesante en Ferromex es cómo esta fragilidad convive con su potencia. La empresa no es débil, no está colapsada, no se parece a una compañía en ruinas. Lo que pasa es más complejo. Es una máquina tan importante que cualquier traba se amplifica. Ese es el precio de volverse sistémico. No puede ser indispensable y discreto al mismo tiempo. Y ahí es donde este relato se conecta muy bien con tu estilo. Porque no estamos contando una empresa exitosa. Estamos contando una estructura que, cuanto más grande se hace, más se parece a una prueba permanente de resistencia. Tiene que mover más, tiene que fallar menos, tiene que absorber cuellos de botella.
Tiene que pelear con la frontera, con la capacidad, con la geografía, con la política y con la violencia, todo a la vez. Eso es lo que vuelve a Ferromex fascinante, no su perfección, su peso, su necesidad de seguir avanzando aunque el sistema al que sirve esté siempre a punto de tensarse demasiado. Los grandes trenes no son poderosos porque nunca se descarrilan. Son poderosos porque cuando se descarrilan todos miran hacia ellos. Y esa mirada, en una empresa como esta, nunca es gratis. A estas alturas, Ferromex ya no parece una simple concesión ferroviaria. Parece una parte del sistema nervioso industrial del país. Y cuando una empresa llega a ese punto, aparece otra clase de problema, el regulatorio. Ya no se discute solo si mueve mucho o si invierte bastante. Se discute si el terreno sigue siendo competitivo o si el tamaño de algunos jugadores ya empezó a cerrar el tablero. En enero de 2024, COFECE informó que investigaría el mercado mexicano de transporte ferroviario de carga por posibles faltas de condiciones de competencia. No señaló nombres en el anuncio inicial, pero el mensaje fue lo bastante claro para que todo el sector entendiera de qué iba la conversación. Cuando el regulador se mete a revisar este mercado, no lo hace por curiosidad. Lo hace porque ve indicios de que una infraestructura tan concentrada puede haber dejado de ser un campo verdaderamente abierto, y ahí la historia de Ferromex vuelve a cambiar de tono. Ya no es solo locomotoras, patios y migración, ahora entra el tema del poder de mercado. En otras palabras, ¿hasta dónde una red tan dominante sigue siendo simplemente eficiente y a partir de qué punto se vuelve demasiado cómoda dentro del sistema? ¿En qué momento una empresa necesaria empieza a parecer demasiado grande para el mercado que dice servir? La fuerza de esta pregunta está en que no se responde fácil. Ferromex puede decir, con razón, que operar ferrocarriles de carga exige capital brutal, mantenimiento constante, visión de largo plazo y una escala que no cualquier actor puede sostener. Todo eso es cierto, pero también es cierto que una vez construida esa escala, quien la controla queda en una posición muy distinta a la de un jugador común, más cerca del árbitro del flujo que de un simple participante. Ese matiz es central. Una empresa como Ferromex no vende artículos de consumo, no compite desde campañas de televisión, compite desde infraestructura. Y cuando compites desde infraestructura, tu ventaja puede volverse muy difícil de replicar. Eso es bueno para la eficiencia, también puede ser malo para la competencia, ahí se mete el regulador, y ahí la historia se vuelve política. También hay algo más. La investigación de COFECE coincide con un momento en que el Estado mexicano vuelve a hablar de trenes, infraestructura y conectividad con una energía nueva. Eso hace todavía más sensible el debate, porque ya no se trata solo de revisar un mercado privado existente, se trata también de preguntarse qué papel debe jugar el ferrocarril en el futuro económico del país y cuánta libertad debe tener un grupo que ya controla corredores demasiado importantes. Para Ferromex, eso significa vivir bajo una doble presión. Por un lado, seguir operando como una máquina privada que debe crecer, ganar volumen y superar al camión. Por otro, demostrar que ese crecimiento no cierra el mercado más de lo aceptable. Es una cuerda difícil, y mientras más pesada se hace la empresa, más delgada parece esa cuerda. Este bloque no necesita resolver el debate, le basta con mostrar que existe, y mostrar que, en cuanto existe, la historia cambia otra vez, porque una empresa puede ser necesaria y problemática al mismo tiempo, puede mover gran parte del país y, justamente por eso, volverse una estructura que el país ya no mira con tranquilidad total. Ferromex llega aquí como llegan las máquinas grandes a su fase más incómoda, no en ruinas, no derrotada, pero sí demasiado importante como para pasar desapercibida y demasiado concentrada como para no levantar preguntas. Eso para nosotros es perfecto, porque donde aparecen preguntas de competencia ya no estamos viendo solo una empresa logística, estamos viendo una pieza de poder. A esta altura ya queda claro que Ferromex no es una historia limpia. Tiene acero, escala, frontera, inversión y peso industrial. Tiene también migración, saturación, descarrilamientos,
investigación regulatoria y la sombra de Grupo México encima. Y precisamente por eso funciona tan bien, porque no te deja contarla como un éxito fácil. Te obliga a verla como una máquina pesada, útil y contradictoria. Ferromex se vende como la fuerza que mueve a México. La frase funciona porque tiene algo de verdad, pero también encierra su trampa. Las fuerzas que mueven un país casi nunca son amables. Son estructuras tensas, exigentes, frías, y a veces tanto poder de movimiento termina generando otra clase de vulnerabilidad. Si el país depende de ti, también te vuelve rehén de sus crisis. Eso se ve en casi todo. En el norte migrante, en la frontera saturada, en el grano que espera, en los patios que se llenan, en los clientes que no perdonan retrasos, en el regulador que empieza a mirar con más atención, en la comparación constante con el autotransporte, en la necesidad de mejorar productividad año tras año sin dejar de sostener un sistema de hierro que nunca deja de desgastarse. Cada punto de fuerza es también un punto de presión. ¿Y qué pasa cuando una empresa se vuelve tan grande que ya no puede esconderse detrás de la palabra logística? Pasa que la gente empieza a verla como lo que realmente es, un actor. Un actor económico, territorial, político y humano. No un actor que salga mucho en espectaculares o que haga campañas emocionales, sino uno que pesa de otra forma. Un actor cuyos problemas se sienten lejos de su oficina, en graneros, puertos, corredores, fronteras y techos de vagón. Ahí está el verdadero tamaño de Ferromex. Lo interesante es que, pese a todo, la empresa sigue avanzando. GMXT cerró 2024 con crecimiento de volúmenes y seguía hablando en 2025 de ganar más mercado frente al camión y seguir empujando productividad. Eso indica que la máquina no está frenada. Al contrario, sigue empujando, pero ahora la empuja a un mundo menos simple que el de sus primeros años. Un mundo donde ya no basta con tener la concesión correcta. Hay que sostenerla bajo presión permanente. Y ahí es donde la historia se vuelve más densa, porque Ferromex ya no puede vivir de una sola identidad. No puede ser solo la red eficiente, tampoco puede ser solo la víctima de contextos externos. Tiene que ser ambas cosas a la vez, la empresa necesaria y la empresa incómoda, la que resuelve y la que concentra, la que mueve y la que se atasca, la que sirve al mercado y la que se vuelve demasiado importante dentro de él. Eso es lo que hace que la empresa tenga más vida narrativa que muchas marcas de consumo. Las marcas de consumo suelen reducirse a si gustan o no gustan. Aquí no. Aquí la pregunta es más dura. ¿Puede un país depender de una máquina así sin terminar discutiendo también cuánto poder le entregó? Esa pregunta no tiene una respuesta linda. Pero justamente por eso sostiene la historia hasta el final. Ferromex no es un tren bonito cruzando el desierto. Es una estructura que arrastra industrias enteras, atraviesa la frontera, carga parte de la desesperación del continente y aún así tiene que seguir entregando resultados como si todo fuera medible y limpio. No lo es. Y la empresa vive exactamente ahí, donde lo medible y lo humano se golpean entre sí sobre los mismos rieles. Por eso el último tramo no debe cerrar con admiración boba ni con condena simple. Debe cerrar con peso, con la sensación de que, una vez que una empresa logra montar una parte del esqueleto económico del país sobre sus vagones, ya no puede volver a ser vista como una compañía cualquiera. Después de recorrer toda esta historia, Ferromex ya no se ve como un operador ferroviario más. Se ve como una máquina demasiado grande para no importar y demasiado contradictoria para admirarla sin reservas. Ese es el mejor lugar posible para dejarla, no como empresa simpática, no como villana de caricatura, sino como una estructura que terminó pegada a demasiadas cosas a la vez, pegada a la industria, pegada a la frontera, pegada al maíz, al acero, a los autos, al combustible, a los puertos y a los patios. Pegada también a la migración, a las muertes sobre el techo del tren, a los retrasos, a los permisos, a la regulación y a una pregunta que cada vez pesa más. ¿Quién controla de verdad el movimiento cuando una empresa se vuelve tan central en el flujo económico del país? Eso es lo que Ferromex terminó siendo. No solo trenes, no solo locomotoras, no solo rieles,
Una pieza de acero incrustada en la forma en que México produce, cruza, exporta y respira económicamente. Y esa es una posición extraña, porque te hace fuerte y frágil al mismo tiempo. Fuerte, porque demasiados sectores te necesitan. Frágil, porque cualquier falla tuya se multiplica. La empresa nació de una privatización que convirtió rieles públicos en concesión privada. Creció como red, se volvió sistema, sumó rutas, cobertura y peso. Luego mostró su cara más dura en la frontera, en la migración, en el atasco, en la investigación por competencia y en los límites físicos de una infraestructura que no puede estirarse para siempre sin pagar un precio. Todo eso forma una sola historia, la historia de una máquina que se volvió demasiado importante para permanecer silenciosa. Y ahí está la clave final. Ferromex no solo mueve carga, mueve dependencia, mueve la certeza, o el miedo, de que ciertos sectores del país están montados sobre una red que no pueden reemplazar fácilmente. Cuando una empresa llega ahí, el debate deja de ser comercial, se vuelve casi estructural. No se trata solo de si gana o pierde. Se trata de cuánto del cuerpo industrial de México ya circula por sus rieles. ¿En qué momento una empresa de trenes dejó de ser solo transporte y se convirtió en una de las piezas más pesadas del poder económico mexicano? Probablemente en el instante en que dejó de ser visible solo para los expertos, cuando los migrantes la hicieron noticia, cuando la frontera la sintió como cuello, cuando el regulador empezó a mirar el sector con sospecha, cuando los clientes hablaron de retrasos como riesgo sistémico, cuando la empresa misma empezó a hablar no solo de mover, sino de competir por participación frente al camión en todo el país. Ahí ya no estás viendo una compañía, estás viendo una infraestructura con nombre privado. Y quizá esa sea la mejor definición posible de Ferromex, una infraestructura con nombre privado. Una máquina nacida de una concesión pública que acabó cargando demasiada vida encima. Mercancía, industria, dinero, frontera, migración, política, como para ser descrita solo con lenguaje de empresa. Eso es mucho más interesante que decir que tiene muchas locomotoras, muchísimo más. Por eso esta historia no trata solo de trenes, trata de cómo una red de acero puede convertirse en un poder silencioso. Trata de lo que pasa cuando el flujo del país se monta sobre rieles que ya no pertenecen al Estado, pero siguen tocando problemas que el Estado nunca dejó de cargar. Y trata de una verdad muy simple. Cuando una máquina así se detiene, todos recuerdan que estaba ahí. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y entra a los otros videos, porque aquí vas a encontrar muchas más historias como esta.